Imagina por un momento que tienes la oportunidad de sentarte en una oficina en Omaha, Nebraska, frente a nada más y nada menos que Warren Buffett, pero no el Buffett que conocemos hoy como el multimillonario e inversionista más famoso del mundo, sino Warren Buffett, de 47 años de edad, un hombre que está comenzando a reescribir las reglas de la inversión. En 1977, Buffett escribió una carta que hoy es considerada un manifiesto de la asignación de capital. En ella, no solo admitió que su negocio principal, el textil, estaba fracasando, sino que le dio una bofetada a Wall Street al decirles que sus métricas favoritas eran una trampa. Hoy vamos a analizar la carta a los accionistas de 1977. Vamos a descubrir por qué Buffett prefiere ser dueño minoritario de un gran negocio a ser el dueño absoluto de un negocio mediocre, y cómo aprendió y aplicó el concepto de vientos a favor para construir un imperio. Si quieres dejar de ser un espectador y empezar a pensar como un verdadero dueño de negocios, quédate, porque esta carta es el primer viaje de 47 semanas, de 47 cartas que vamos a estar leyendo y analizando, que te va a cambiar la forma de ver tu cartera de inversión. Vamos a la carta. Carta a los accionistas de Berkshire Hathaway Inc. 1977. A nuestros accionistas. Las ganancias operativas en 1977 de $21.904.000 o $22.54 por acción fueron moderadamente mejores de lo anticipado hace un año. De estas ganancias, $1.43 por acción resultaron de ganancias de capital realizadas sustanciales por parte de Blue Chip Stamps, que, en la medida de nuestro interés proporcional en esa compañía, se incluyen en nuestra cifra de ganancias operativas. Las ganancias o pérdidas de capitales realizados directamente por Berkshire Hathaway Inc. o sus subsidiarias de seguros no se incluyen en nuestro cálculo de ganancias operativas. Si bien no se debe prestar demasiada atención a la cifra de un solo año, a largo plazo el historial de ganancias o pérdidas de capital agregado obviamente son de gran importancia. Las operaciones textiles estuvieron muy por debajo de lo previsto, mientras que los resultados de Illinois National Bank, así como las ganancias operativas atribuibles a nuestra participación en Blue Chip Stamps, fueron aproximadamente los anticipados. Sin embargo, las operaciones de seguros, lideradas nuevamente por los resultados verdaderamente sobresalientes del grupo gerencial de Phillips Leisure National Indemnity Company, fueron incluso mejor que nuestras expectativas más optimistas. El retorno sobre el patrimonio, o ROE. La mayoría de las empresas definen las ganancias récord como un nuevo máximo en las ganancias por acción. Dado que las empresas habitualmente añaden año tras año a su base de capital, no encontramos nada particularmente digno de mención en un desempeño gerencial que combine, digamos, un aumento del 10% en el capital social y un aumento del 5% en las ganancias por acción. Después de todo, incluso una cuenta de ahorro totalmente inactiva producirá ganancias por intereses en constante aumento cada año debido al interés compuesto. Excepto en casos especiales, por ejemplo, empresas con ratios de deuda capital inusuales o aquellas con activos importantes registrados a valores de balances poco realistas, creemos que una medida más apropiada del desempeño económico gerencial es el retorno sobre el capital contable. En 1977, nuestras ganancias operativas sobre el capital inicial ascendieron al 19%, ligeramente mejor que el año pasado, y por encima tanto de nuestro propio promedio a largo plazo como el de la industria estadounidense en su conjunto. Pero, si bien nuestras ganancias operativas por acción aumentaron un 37% con respecto al año anterior, nuestro capital inicial aumentó un 24%, lo que hace que la ganancia en las ganancias por acción sea considerablemente menos impresionante de lo que podría parecer a primera vista. Esperamos dificultades para igualar nuestra tasa de retorno de 1977,
durante el próximo año. El capital social inicial de un 23% respecto a hace un año, y esperamos que la tendencia de los márgenes de beneficio de suscripción de seguros baje mucho antes del fin de año. No obstante, esperamos un año razonablemente bueno y nuestra estimación actual es que las ganancias operativas mejorarán algo por acción durante 1978. Operaciones textiles. El negocio textil volvió a tener un año muy pobre en 1977. Hemos predicho erróneamente mejores resultados en cada uno de los últimos años. Esto puede decir algo sobre nuestras habilidades de pronóstico, la naturaleza de la industria textil o ambas. A pesar de los esfuerzos extenuantes, los problemas en marketing y fabricación han persistido. Muchas dificultades se deben principalmente a las condiciones de la industria, pero algunos de los problemas han sido de nuestra propia cosecha. Algunos accionistas han cuestionado la sabiduría de permanecer en el negocio textil, que a largo plazo es poco probable que produzca retornos de capital comparables a los disponibles en muchos otros negocios. Nuestras razones son varias. Primero, nuestra fábrica en New Bedford y Manchester se encuentran entre las mayores empleadores de cada ciudad, utilizando una fuerza laboral de edad promedio alta, que posee habilidades relativamente no transferibles. 2. La gerencia ha sido enérgica y directa. En particular, los esfuerzos de Ken Chase generaron el capital de la división textil necesario para financiar la adquisición y expansión de nuestra rentable operación de seguros. Con trabajo duro e imaginación, parece razonable que se pueda lograr al menos beneficios modestos en el futuro. Suscripción de seguros. Nuestra operación de seguros continúa creciendo significativamente en 1977. Fue a principios de 1967 cuando entramos a esta industria, mediante la compra de National Endemic Company por aproximadamente $8.6 millones. En aquel año, su volumen de prima ascendía a 22 millones. En 1977, nuestro volumen agregado de primas de seguro fue de $151 millones. No se han emitido acciones adicionales de Berkshire Hathaway para lograr este crecimiento. En conjunto, el negocio de seguros ha funcionado muy bien, pero no ha sido un camino de una sola vía. Se han cometido errores importantes durante la década, tanto en productos como en personal. Una de las lecciones que su gerencia ha aprendido y desafortunadamente a veces ha vuelto a aprender es la importancia de estar en negocios donde prevalecen los vientos a favor en lugar de los vientos en contra. En 1977, los vientos en la suscripción de seguros soplaban directamente a nuestro favor. Se efectuaron aumentos de tarifa muy grandes en toda la industria en 1976 para compensar los desastrosos resultados de 1974 y 1975. El péndulo ahora comienza a oscilar hacia otro lado. Estimamos que los costos en las áreas de seguros en las que operamos aumentará cerca de un 1% mensual. Esto se debe a la inflación monetaria continua y la inflación social, definiciones más amplias de jurados sobre lo que cubre una póliza. A menos que las tarifas suban a un 1% mensual comparable, las ganancias de suscripción deben reducirse. Inversiones en seguro. Durante los últimos 2 años, las inversiones en seguros al costo han crecido de 134.6 millones a 252.8 millones. Además de los ingresos por dividendos e intereses, obtuvimos ganancias de capital de 6.9 millones antes de impuestos. Nuestra ganancia no realizada en acciones al cierre de 1977 era de aproximadamente 74 millones. Pero esta cifra no debe tomarse demasiado en serio. La mayoría de nuestras grandes posiciones en acciones se mantendrán durante muchos años y el puntaje de nuestras decisiones de inversión vendrá dado por los resultados comerciales durante ese periodo y no por los periodos de un día determinado. Seleccionamos nuestros valores de renta variable comercializables de la misma manera que evaluaríamos un negocio para la adquisición total. Queremos que el negocio sea uno que podamos entender,
2. Con perspectivas favorables a largo plazo. 3. Operado por personas honestas y competentes. Y 4. Disponible a un precio muy atractivo. Nuestra experiencia ha sido que porciones prorrateadas de negocios verdaderamente sobresalientes a veces se venden en los mercados de valores con grandes descuentos respecto a los precios que exigirían en transacciones negociadas por empresas enteras. Por lo tanto, las gangas en propiedad de negocios que simplemente no están disponibles directamente a través de la adquisición corporativa pueden obtenerse indirectamente a través de la propiedad de acciones. Un ejemplo: invertimos 10.9 millones en Capital City Communication durante 1977. Las ganancias atribuibles a las acciones que compramos totalizaron alrededor de 1.3 millones el año pasado, pero solo el dividendo efectivo, $40,000, se refleja en nuestras ganancias operativas. Comprar directamente propiedades como las que posee Capital Cities costaría el doble que nuestra compra vía bolsa. En efecto, podemos obtener mejor resultado de gestión a través de un no control que del control. Esta es una visión un poco ortodoxa, pero creemos que es más sólida. Banca y Blue Chip Stamps. En Illinois, el Illinois National Bank continuó logrando una tasa de ganancia sobre activo aproximadamente 3 veces superior a la mayoría de los bancos grandes. Jen Abeck formó el banco en 1931 con $250,000 y desde nuestra compra en 1969 ha pagado dividendos por 20 millones sin necesidad de nuevo capital. Por último, aumentamos nuestro interés en Blue Chip Stamps al 36.5%. Tanto Wesco Financial como Seas Candies, subsidiarias de Blue Chip, progresaron bien. Seas ha crecido sus ganancias operativas en 4.2 millones a 12.6 millones desde 1972, con muy poca inversión de capital adicional, a pesar de estar en una industria sin crecimiento. Warren Buffett, presidente, 14 de marzo de 1978. Bien, esta es la primera carta que Buffett escribió a sus accionistas y que están libres para acceso al público, para que todos podamos estudiarla y podamos de alguna manera conocer la filosofía de cómo Buffett veía año a año sus negocios y cómo los transmite o los transmitía a la junta directiva. Una carta que él envió a la junta directiva. Son 47 cartas desde 1977 hasta 2024, donde envió la última carta porque en 2025 se retiró. Entonces, yo he hecho una pequeña interpretación como mi criterio de inversor que quiero compartir con ustedes. De igual manera, si ustedes quieren el acceso a estas 44 cartas en su contexto original en inglés, yo les voy a dejar el link en la descripción de este video. Por cierto, si han llegado hasta ahora, no olviden darle like y suscribirse al video para que podamos nosotros seguir comunicados con ustedes y seguir contribuyendo y creando contenido de interés que nos haga crecer como inversionistas y como empresarios. Bien, las notas que tengo acá. Desde una óptica profesional como inversionista, esta carta básicamente es como un tratado de asignación de capital. Y acá estos son los puntos que yo detallo. 1. El ROE sobre el crecimiento nominal. Como inversor, Buffett destruye la métrica vanidosa de las ganancias de acción o los EPS. Explica que si una empresa retiene utilidades y aumenta su base capital, es normal que gane más, es natural. Como más o menos una cuenta de ahorro. Si cada vez meto más dinero en una cuenta de ahorro, obviamente voy a tener más capital. La verdadera eficiencia económica se mide por el retorno sobre el patrimonio, o lo que es el ROE. Un 19% de ROE sin emitir acciones, sin incluir nuevos capitales, sin recurrir a endeudamiento, es una señal de un verdadero beneficio y una ventaja económica y competitiva. Entonces, que nos quede ese aprendizaje. Si nosotros estamos administrando un negocio donde no hemos necesitado inyectarle más capital, no hemos necesitado endeudarnos para que él pueda crecer, y ese negocio nos está
creciendo y nos está dejando utilidad, quiere decir que es un buen negocio y que está siendo bien administrado. Vientos a favor, vientos en contra respecto a un análisis industrial. Buffett aplica un criterio macroeconómico sagaz para comparar los textiles con los seguros. Los textiles es un sector commodity donde aún teniendo una buena gestión, los resultados eran mediocres, no les estaba dando el resultado que ellos esperaban. Sin embargo, los seguros, que es un sector que genera float, que genera dinero en efectivo, nosotros cuando compramos un seguro pagamos el seguro y las empresas de seguro toman ese dinero, parte de ese dinero, y lo invierten y van generando capital, porque si no sucede nada, la empresa no se tiene que meter la mano en el bolsillo. Entonces las empresas de seguro, para quienes no lo saben, ellos parte del dinero que uno paga por la prima del seguro, ellos lo mantienen para estadísticamente tener capacidad de reacción inmediata, pero la gran mayoría lo invierten para obtener utilidad. Y allí es donde está el negocio del seguro, y por eso es un buen negocio, y por eso le encantaba a Buffett. Porque a Buffett una de las cosas que le encanta es tener efectivo para comprar acciones y empresas de oportunidad. Y con las empresas de seguro él tenía el acceso a este efectivo sin financiamiento. Bien. La estructura de la industria, como otra lección también, comparando los textiles y los seguros, podemos deducir que la estructura de la industria es más importante que la habilidad del gestor. Como si estamos en un buen negocio y no somos el mejor gestor, podemos dar algún beneficio. Y si somos el mejor gestor del mundo, pero el negocio no es bueno, va a costar bastante que tengamos beneficios. Creo que se entiende bastante claro. No hay que nadar contra la corriente, hay que ir a un negocio que vaya en boga. Bien. También le puedo decir algo que titulé como la psicología del propietario de negocio. La inversión pasiva con criterio activo. Es decir, Buffett menciona que prefiere tener el control del capital de Citi Communication porque la gerencia actual es mejor de lo que él podría proveer. O sea, la humildad que muestra esta persona, queda acá, no se puede describir de otra manera. Él tiene el control del capital, podría tener el control de la empresa, pero está consciente de que la empresa está siendo muy bien manejada por la gerencia actual. Y entonces él dice, bueno, yo tengo el capital, coloco el capital y que me sigan dando beneficios. Yo no necesito meterme a quitarle el poder a una gerencia que está haciendo bien el trabajo, aunque soy el dueño, aunque tengo el manejo como accionista, soy el dueño del capital. Eso es ser inteligente y ser humilde. Por eso este hombre ha llegado tan lejos. También analizó acerca de la inflación. Él, cuando habla de la inflación, dice un aumento del costo del 1% mensual en seguro muestra una compresión profunda de la inflación monetaria y de la inflación social, las sentencias judiciales más costosas. Este enfoque preventivo permite que el inversor salir de posiciones o ajustar precios antes de que le llegue el agua al cuello. O sea, de verdad que el señor Buffett es un visionario, por eso ha llegado a ser el mejor inversionista del mundo. Y lo que yo quiero con esto, compartiendo con ustedes estas cartas, compartiendo con este análisis, es que nosotros podamos ir entendiendo la filosofía de negocios que hace Buffett, y con esta filosofía nosotros transferirla a nuestros emprendimientos, a nuestros negocios, y aportarle valor y empezar. O sea, si nosotros, como yo siempre digo, si nosotros no tenemos actualmente la posibilidad de pagar una mentoría, bueno, con Warren Buffett sería difícil, pero quizás con un Tony Robbins que aún ofrece mentoría, con un Joe Dispenza o alguno de estos gurús empresariales que te explota tu valor, veamos lo que estos seres comparten. Buffett dejó estas 44 cartas como un legado público para todo el mundo, para que puedan ver cómo él analizaba año tras año el comportamiento de sus empresas, y eso de alguna manera nos pueda servir para aplicarlo en nuestros negocios. Entonces, lo que quiero con esto y para finalizar es esta carta de 1977, dejarles bien claro, es solo el comienzo de una transformación de Berkshire Hathaway, y fue el año en que Buffett empieza a dar zarpazos y a podar las ramas para dejar
que el sector de seguros y las grandes inversiones en bolsas comiencen a florecer para la empresa. Es solo una pieza del rompecabezas de 44 piezas. En la próxima carta de 1978, Buffett profundiza en algo que hoy es vital, como lo es protegerse de la inflación e identificar esos fosos económicos. Así que si este análisis te ha gustado, bueno, en principio deja tu like, suscríbete al canal y no te pierdas la próxima semana. Vamos a estar 44 semanas, semana a semana, compartiendo la carta que Buffett escribió y compartiendo el análisis de lo que yo logro ver. Si difieres en algo, si quieres la carta traducida con el análisis en un PDF, déjamelo en los comentarios y con gusto te la hago llegar. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dar like y nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos.